¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús dijo, «Vosotros sois la sal de la tierra»? ¿Qué significado profundo se esconde detrás de estas palabras? Lo que vas a descubrir hoy cambiará por completo tu perspectiva sobre este mineral que ha sido usado desde el principio de los tiempos. La sal no es solo un condimento, ni un elemento sin importancia. Es un arma espiritual poderosa, una herramienta de pacto y transformación que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero el enemigo ha intentado ocultar esta verdad, engañando a muchos para que la menosprecien o la teman. Hoy, vamos a desenmascarar ese engaño. Quédate hasta el final porque revelaremos cómo la sal puede romper maldiciones, atraer bendiciones y fortalecer tu conexión con Dios. No es casualidad que estés aquí. Dios tiene algo que mostrarte. Esta revelación no es para cualquiera, sino para aquellos con oídos para oír y corazón para entender. Desde tiempos antiguos, la sal ha sido utilizada en pactos, ofrendas y purificaciones. No es un simple mineral, sino un símbolo de compromiso, autoridad y santidad. Dios mismo estableció su importancia en la Biblia, pero muchos desconocen su verdadero poder. En Levítico 2:13, el Señor ordenó: «Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, nunca falte la sal del pacto de tu Dios». ¿Por qué esta instrucción tan específica? Porque la sal representa lo incorruptible, lo que perdura y lo que sella lo sagrado. El enemigo ha intentado tergiversar su significado, usándola en rituales oscuros. Pero recuerda, el diablo no crea, solo imita y pervierte lo que Dios estableció. Es hora de recuperar lo que nos pertenece y usarlo con propósito divino. Si esta enseñanza está impactando tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No permitas que esta verdad pase desapercibida. Nada en la creación de Dios es casualidad. Cada elemento, cada sustancia, cada partícula en este mundo tiene un propósito específico dentro del plan divino. La sal no es la excepción. Desde el Génesis, estuvo presente como parte de la estructura misma de la tierra, incluso antes de la existencia del hombre. Cuando Dios formó los cielos y la tierra, estableció principios espirituales en lo material. Así como el fuego tiene la capacidad de consumir y el agua de dar vida, la sal fue creada con la autoridad de preservar, purificar y sellar. No es solo un condimento, sino un testimonio tangible de la permanencia y fidelidad de Dios. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo fue utilizada en pactos, ofrendas y actos proféticos. Nada en la palabra es irrelevante, y menos aún algo que Dios mismo ordenó usar en su altar. Hoy, vamos a recuperar esta verdad y aplicarla en nuestra vida espiritual. Por siglos, el adversario ha distorsionado las herramientas espirituales dadas por Dios. Ha hecho creer a muchos que la sal es utilizada únicamente en prácticas ocultas, desviando su verdadero propósito. ¿Por qué este interés en esconder su significado real? Porque conoce el poder que tiene cuando es usada bajo la dirección divina. Juan 10:10 nos advierte: «El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir». Lo que Dios estableció para bendición, el enemigo intenta robarlo o corromperlo. Así ha sucedido con el aceite, con el incienso y con la sal. Pero hoy, el pueblo de Dios debe despertar y discernir la verdad. No permitas que el engaño te prive de una herramienta de pacto y liberación. La sal no es un instrumento del mal, sino un regalo celestial. Usada con fe y obediencia, puede traer restauración, protección y victoria en la vida de quienes confían en el Señor. Desde la antigüedad, los pactos se sellaban con elementos significativos, símbolos visibles de un compromiso eterno. La sal era uno de ellos. En Números 18:19, Dios estableció un pacto de sal perpetuo con su pueblo, representando estabilidad, pureza y fidelidad. Un pacto con el Señor no es algo pasajero ni frágil. La sal, por su naturaleza incorruptible, simboliza lo eterno, lo que no se desvanece con el tiempo. Así como este mineral preserva los alimentos de la corrupción,
El pacto de Dios con sus hijos permanece inquebrantable. Cada vez que un creyente usa la sal con propósito espiritual, está reafirmando una alianza sagrada. No es superstición, ni un simple ritual, sino un acto de fe que conecta lo terrenal con lo divino. Recuperar este principio es clave para caminar en autoridad y victoria. A lo largo de la Biblia, la purificación siempre ha sido un principio fundamental en la relación entre Dios y su pueblo. El agua, el fuego y la sangre fueron usados para limpiar lo impuro. Pero hay un elemento que muchas veces se pasa por alto: la sal. En 2 Reyes 2:21, el profeta Eliseo echó sal en las aguas contaminadas de Jericó y declaró: «Así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, de ellas no saldrá más muerte ni esterilidad». En ese instante lo que estaba maldito se transformó en fuente de vida. Este acto profético no fue un simple gesto simbólico, sino una manifestación del poder de Dios a través de un elemento consagrado. Lo mismo ocurre hoy. La sal sigue teniendo un papel en la purificación espiritual, cuando se usa con discernimiento y bajo la dirección del Espíritu Santo. Toda batalla en el mundo físico tiene un reflejo en el mundo espiritual. La lucha contra las tinieblas no se libra con armas terrenales, sino con herramientas establecidas por Dios. La sal es una de ellas, un instrumento poderoso que el enemigo teme y detesta. Cuando Jesús dijo en Mateo 5:13, «Vosotros sois la sal de la tierra», no hablaba solo de influencia o testimonio, declaraba que su pueblo tenía autoridad para preservar lo santo, rechazar la corrupción y quebrar toda obra de las tinieblas. Los profetas entendían esto y usaban la sal en actos proféticos de liberación. Hoy, muchos han olvidado su significado y han dejado que el enemigo la use en su contra. Es tiempo de recuperar esta arma y emplearla con sabiduría para romper cadenas, declarar santidad y blindar nuestros hogares contra toda obra del maligno. Existen cargas espirituales que pasan de generación en generación, ciclos de dolor, escasez y enfermedad que parecen nunca terminar. Muchos se preguntan por qué enfrentan estas luchas, sin darse cuenta de que en lo invisible hay maldiciones arraigadas. Deuteronomio 29:23 menciona la sal como símbolo de desolación para tierras malditas. Pero lo que el enemigo usa para destrucción, Dios lo transforma en instrumento de restauración. Cuando la sal es consagrada y usada con fe, se convierte en un medio para anular pactos impíos y liberar territorios oprimidos. Al igual que Eliseo sanó las aguas con sal, cada creyente puede ejercer su autoridad para romper toda influencia maligna. No hay tinieblas que puedan resistir cuando el pueblo de Dios se levanta en oración y proclama la victoria sobre sus vidas, hogares y generaciones. Las Escrituras revelan que Dios siempre ha dado a su pueblo herramientas para mantenerse firme contra el mal. Así como la sangre del Cordero protegió a los israelitas en Egipto, la sal también ha sido usada como un sello de resguardo espiritual. En el mundo natural, este mineral impide la descomposición, preservando lo que de otro modo se perdería. En lo espiritual, actúa como una barrera contra la influencia de las tinieblas. No es casualidad que los antiguos profetas la emplearan en pactos y consagraciones. Cuando se ora con fe, declarando la autoridad de Dios sobre un lugar, la sal se convierte en un recordatorio visible del pacto con el Altísimo. No se trata de magia ni superstición, sino de activar un principio divino que ha sido olvidado por muchos. A lo largo de la historia, muchas verdades espirituales han sido ignoradas o distorsionadas. La sal, un elemento que Dios estableció con un propósito, ha sido menospreciada en la práctica de la fe. Sin embargo, su significado sigue intacto en la palabra. Mateo 5:13 advierte: «Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres». Jesús no hablaba solo de influencia, sino de la necesidad de mantener viva la autoridad espiritual que Dios nos ha dado. No permitas que el enemigo te robe este conocimiento. Usa la sal con fe, entendiendo su simbolismo en el reino de Dios.
Y si esta enseñanza está trayendo luz a tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos seguiremos descubriendo los misterios ocultos en la palabra. Dios siempre ha llamado a su pueblo a la santidad, a estar apartado para Él. En el Antiguo Testamento, todo lo que se ofrecía en su altar debía ser purificado, y la sal era un elemento clave en ese proceso. No solo preserva, sino que simboliza lo puro, lo incorruptible, lo que está consagrado al Señor. Levítico 2:13 lo deja claro. No permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Este mandato nos muestra que nada que se entregue a Dios puede ser impuro. La sal era el sello de que una ofrenda era aceptable. Cuando entendemos esto, comprendemos que la vida del creyente también debe estar sazonada con santidad. No podemos conformarnos con una fe superficial. Así como la sal impide que algo se corrompa, debemos mantenernos firmes en integridad para que el fuego del Espíritu nos refine y nos haga agradables a su presencia. En la Escritura, cada instrucción dada por Dios tiene un propósito más profundo de lo que a simple vista parece. Cuando el Señor ordenó el uso de la sal en las ofrendas, no lo hizo como un simple detalle ritual, sino como un principio de obediencia y fe. El caso del aceite de la unción en Éxodo 30 nos enseña que no era el líquido en sí lo que tenía poder, sino la obediencia al mandamiento divino. Lo mismo ocurre con la sal. Su eficacia no está en el mineral en sí, sino en el acto de fe y sumisión a la voluntad de Dios. Muchos creyentes buscan milagros sin aplicar los principios correctos, pero la palabra es clara. Cuando seguimos las instrucciones divinas con el corazón correcto, vemos su gloria manifestarse. La sal, usada con fe, nos recuerda que el verdadero poder radica en la obediencia absoluta al Altísimo. Desde la antigüedad, Dios ha establecido señales visibles para recordar a su pueblo la seriedad de sus pactos. Así como el arco iris fue dado como señal del pacto con Noé, la sal fue utilizada como un recordatorio tangible de una alianza inquebrantable. En Números 18:19, el Señor declaró: «Es un pacto de sal perpetuo delante de Jehová para ti y para tu descendencia». Este compromiso no era temporal ni limitado a una generación. Era una señal de fidelidad eterna entre Dios y su pueblo. Cuando entendemos que la sal representa algo más que un simple mineral, comprendemos que nuestro compromiso con Dios no debe ser pasajero. Así como la sal conserva, nuestro pacto con el Señor debe permanecer firme, sin contaminarse con la inconstancia o la duda. Nuestra fe debe ser tan sólida como el pacto que Él estableció con nosotros. Los siervos de Dios siempre han entendido que lo espiritual se manifiesta a través de lo material. Por eso, a lo largo de la Biblia, encontramos profetas utilizando elementos específicos en actos proféticos, y la sal no fue la excepción. Eliseo, en de 2 Reyes 2:21, tomó un puñado de sal y lo arrojó a las aguas contaminadas de Jericó, declarando: «Así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, de ellas no saldrá más muerte ni esterilidad». No fue el mineral en sí el que obró el milagro, sino el poder de Dios activado a través de un acto de fe. Este principio sigue vigente hoy. Dios usa cosas sencillas para desatar su poder, pero el enemigo ha intentado ridiculizar estas verdades para que el pueblo de Dios las ignore. Es hora de recuperar lo que pertenece a los hijos del reino y caminar en la autoridad que Él nos ha dado. Desde tiempos antiguos, el adversario ha trabajado para desviar a los hijos de Dios de los principios establecidos en la palabra. Sabe que, cuando un creyente entiende su autoridad, se convierte en una amenaza contra las tinieblas. Por eso, ha distorsionado muchas herramientas espirituales, incluyendo la sal. Muchos piensan que su uso es superstición o que pertenece solo a prácticas ocultas. Sin embargo, la Biblia demuestra lo contrario. En lugar de rechazar lo que Dios ha santificado, debemos discernir su verdadero propósito. Lo que el enemigo intenta corromper, el pueblo de Dios debe redimir.
Cuando la sal es usada con fe y bajo dirección divina, se convierte en un arma contra la opresión espiritual. No es un objeto místico, sino un recordatorio del pacto y la autoridad que el Señor ha dado a sus hijos para vencer toda obra del mal. Las Escrituras están llenas de relatos donde Dios toma lo que está contaminado y lo transforma en algo santo. De la misma manera que purificó las aguas de Jericó con sal, sigue restaurando vidas, hogares y territorios cuando su pueblo actúa con fe. En Ezequiel 47:9 se dice: «Sucederá que donde quiera que fluyan estas aguas, todo ser viviente que en ellas se mueva, vivirá». Así como el agua simboliza la vida, la sal representa la preservación de esa vida en santidad. No es solo un elemento físico, sino un reflejo del proceso de restauración que Dios opera en lo espiritual. Cada persona que ha sentido su vida marchita, su hogar en conflicto o su entorno sin dirección, puede acudir a los principios de la palabra. La sal, cuando es consagrada al Altísimo, se convierte en un recordatorio de su poder para limpiar lo que parecía perdido y traer renovación en medio de la adversidad. Toda persona en Cristo tiene acceso a herramientas espirituales para resistir las obras de las tinieblas. La sal, al ser establecida por Dios como símbolo de pacto y purificación, no solo trae restauración, sino que también es un arma contra la opresión del enemigo. En Sofonías 2:9, se declara que Moab y Amón serían convertidos en campo de ortigas y mina de sal, mostrando cómo este elemento también puede representar el juicio divino contra la maldad. Lo que Dios consagra, el enemigo no puede tocar. Cuando se proclama el poder del Altísimo y se unge un hogar con sal orada y apartada, se establece una barrera espiritual. No es el mineral en sí el que obra, sino la fe y la autoridad con la que se usa. Así como los israelitas marcaron sus puertas con sangre en Egipto, hoy los creyentes pueden ejercer su derecho de protección sobre todo lo que les pertenece. Dios siempre ha llamado a su pueblo a vivir apartado, consagrado para Él. La santidad no es una opción, sino un mandato. Así como la sal purifica y preserva, también nos recuerda la necesidad de mantenernos íntegros delante del Altísimo. En Marcos 9:50 Jesús dijo: «Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros». No se refería solo a un condimento, sino a una vida marcada por la presencia de Dios. Un creyente sin compromiso con la santidad pierde su efectividad espiritual. La sal que no cumple su propósito es desechada, y lo mismo ocurre con aquellos que dejan de caminar en obediencia. Es momento de reflexionar. ¿Estamos viviendo como la sal de la tierra o hemos permitido que nuestra fe se vuelva insípida? Las bendiciones de Dios no solo se manifiestan en lo material, sino también en la abundancia del Espíritu. Así como la sal preserva y da sabor, la vida del creyente debe reflejar el fruto de una relación firme con el Altísimo. En 2 de Crónicas 13:5 se declara: ¿No sabéis que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Este pasaje nos revela que la sal estaba ligada a una promesa de estabilidad y bendición perpetua. Cuando alguien vive conforme a los principios de la palabra, experimenta prosperidad que va más allá de lo material. El favor de Dios acompaña a quienes permanecen en pacto con Él, asegurando que su presencia y su provisión nunca falten. La clave está en caminar con fidelidad, sin permitir que la duda o el temor apaguen la fe. Cada hijo de Dios ha sido llamado a marcar la diferencia en un mundo lleno de corrupción. Así como la sal conserva y transforma, la vida del creyente debe reflejar la luz y la verdad del Evangelio. No es solo cuestión de palabras, sino de impacto real en quienes le rodean. Jesús dejó una declaración poderosa en Mateo 5:13. «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?». Este llamado es una advertencia y un recordatorio de la responsabilidad que conlleva ser parte del reino. Cuando un cristiano vive con propósito, su entorno cambia. Su testimonio, su carácter y su forma de vivir
se convierten en un reflejo del poder de Dios. No se trata solo de recibir bendiciones, sino de ser instrumentos de transformación en las manos del Altísimo. Y si este mensaje ha edificado tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir descubriendo revelaciones profundas de la palabra. Nada que pertenece a Dios queda desprotegido. A lo largo de la historia bíblica, el Señor ha dado a su pueblo herramientas para resguardar lo que les ha sido entregado. La sal es una de ellas, utilizada no solo para preservar, sino también para establecer un cerco de santidad y cobertura. En Éxodo 30, cuando se establecieron las instrucciones para la unción, quedó claro que cada elemento consagrado tenía un propósito divino. De la misma manera, cuando la sal es apartada en oración y usada con entendimiento, se convierte en un símbolo de protección espiritual. El enemigo siempre intentará invadir territorios, ya sea en la familia, en el hogar o en las finanzas. Pero el creyente que ejerce su autoridad, aplicando los principios del reino, impide que las tinieblas tomen lugar. La sal, al ser empleada con fe, recuerda que Dios ha puesto un vallado alrededor de aquellos que confían en Él. Muchos creyentes enfrentan ciclos de opresión sin comprender su origen. Problemas repetitivos, enfermedades inexplicables y escasez pueden ser señales de maldiciones arraigadas, pero la palabra nos enseña que todo lo que ha sido consagrado a Dios tiene poder para romper cadenas. En Jueces 9:45, la sal fue esparcida sobre una ciudad destruida, declarando que jamás volvería a ser edificada. Este acto simbolizaba la anulación de todo lo que allí operaba. De la misma manera, cuando se usa con fe, la sal puede ser una herramienta para cancelar pactos impíos y quebrantar toda obra del enemigo. No se trata de superstición ni de rituales vacíos. Es un principio espiritual que debe ser entendido y aplicado con discernimiento. Dios ha dado a su pueblo estrategias para combatir el mal, y una de ellas es usar lo que Él ha santificado para declarar libertad sobre todo lo que el enemigo ha querido atar. El Señor siempre ha demandado pureza en la vida de quienes le sirven. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir apartados para su gloria. La sal, con su capacidad para preservar y limpiar, representa este llamado a la santidad. En Levítico 2:13, Dios ordenó que toda ofrenda fuera sazonada con sal, asegurando que lo presentado ante Él estuviera libre de corrupción. Este principio sigue vigente hoy. Así como el sacrificio debía ser puro, la vida de cada creyente debe reflejar el mismo nivel de consagración. Cuando alguien permite que la contaminación del mundo apague su fervor, pierde su esencia espiritual. Jesús lo advirtió claramente: si la sal pierde su sabor, ya no sirve. Es un recordatorio de que la vida cristiana no debe conformarse con lo superficial, sino buscar continuamente la renovación y el fuego del Espíritu. La lealtad al Altísimo no es algo momentáneo, sino un compromiso eterno. Así como la sal conserva y mantiene su esencia con el tiempo, la fidelidad del creyente debe permanecer firme a pesar de las pruebas y dificultades. En Números 18:19, Dios estableció un pacto de sal perpetuo, demostrando que su relación con su pueblo no era temporal ni condicional. Este pacto simboliza estabilidad y confianza, asegurando que quienes permanecen en su voluntad nunca serán desamparados. La fe genuina no se basa en emociones pasajeras, sino en una decisión firme de seguir a Dios, sin importar las circunstancias. Así como la sal no cambia su naturaleza, un verdadero hijo del reino no permite que las adversidades lo aparten del propósito divino. La perseverancia en la fe es la clave para caminar en la plenitud de sus promesas. Todo lo que Dios creó responde a su voz. Desde el principio, su palabra estableció los cielos, la tierra y cada elemento con un propósito específico. La sal, cuando es usada con entendimiento, se convierte en un punto de contacto para declarar la autoridad divina sobre cualquier situación. Eliseo no solo arrojó sal en las aguas de Jericó, sino que proclamó:
Así dice el Señor, yo he sanado estas aguas. Dos Reyes 2:21. No fue el mineral en sí, sino la palabra hablada en el nombre de Dios, lo que produjo la transformación. Muchos oran sin convicción, sin entender que su boca tiene el poder de bendecir o maldecir. Cuando un creyente declara con fe y bajo la voluntad del Altísimo, sus palabras tienen efecto en lo visible y en lo invisible. La sal no es magia, sino una herramienta de fe que debe ir acompañada de una declaración de vida, restauración y victoria. Dios ha dado a sus hijos dominio sobre todo lo que Él creó. La autoridad espiritual no es solo para unos pocos, sino para todo aquel que camina en obediencia y fe. La sal, mencionada en la Escritura como un elemento de pacto y purificación, también representa el ejercicio de ese poder delegado. En Lucas 10:19, Jesús declaró: «Os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta promesa no es simbólica, es una realidad para aquellos que la activan con convicción. El enemigo teme a los creyentes que conocen su posición en Cristo, no porque la sal en sí tenga un poder oculto, sino porque su uso, acompañado de oración y proclamación, es una afirmación de que la tierra, los hogares y las vidas pertenecen a Dios. Nada puede resistirse cuando su pueblo se levanta en fe y ejerce la autoridad que le ha sido dada. Todo lo que se entrega al Señor debe estar apartado exclusivamente para su gloria. No puede mezclarse con lo profano, ni usarse sin propósito. En la antigüedad, la sal era añadida a las ofrendas para demostrar que aquello que se presentaba ante Dios era puro y aceptable. En Ezequiel 43:24, el Señor instruyó: «Las ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellas, y las ofrecerán en holocausto». Este acto no era solo una costumbre, sino un principio espiritual profundo. Lo que es consagrado a Dios debe mantenerse santo. El creyente también es una ofrenda viva. Su vida, sus decisiones y su caminar deben reflejar la misma pureza que la sal representaba en el altar. No se trata de apariencias, sino de un compromiso genuino con el Altísimo. Cuando alguien se entrega por completo a su voluntad, se convierte en un instrumento poderoso en sus manos. La presencia de un verdadero Hijo de Dios no pasa desapercibida. Así como un poco de sal puede cambiar por completo el sabor de un alimento, un creyente lleno del Espíritu tiene la capacidad de transformar su entorno con su fe y testimonio. En Colosenses 4:6 se nos exhorta: «Sea vuestra palabra siempre, con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Este versículo nos muestra que la manera en que hablamos y vivimos debe reflejar la sabiduría y el carácter de Dios. Un cristiano que entiende su propósito no se deja influenciar por el mundo, sino que influye en él. Su vida se convierte en un canal de bendición, llevando esperanza donde hay desesperanza, restauración donde hay ruina y luz en medio de la oscuridad. Así como la sal preserva, el creyente está llamado a sostener la verdad en un mundo que se corrompe. Nada en la creación de Dios es pasajero cuando Él lo establece con propósito. Así como la sal no se descompone ni pierde su esencia con el tiempo, la relación del creyente con el Altísimo debe mantenerse firme y constante, sin importar las circunstancias. En 2 Crónicas 13:5, la Escritura declara: ¿No sabéis que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Este versículo no solo habla de un acuerdo terrenal, sino de un compromiso eterno, inquebrantable ante cualquier adversidad. Muchos comienzan con fervor su camino de fe, pero con el tiempo permiten que el desánimo y las pruebas los aparten. Sin embargo, quienes permanecen fieles, quienes entienden que su pacto con Dios es inmutable, verán la recompensa de la obediencia. Así como la sal preserva, el verdadero creyente mantiene su compromiso con firmeza, sin volverse atrás. Cada enseñanza en la palabra tiene un propósito, y cuando Jesús habló sobre la sal, no fue solo una metáfora, sino una advertencia clara. Si la sal pierde su esencia, se vuelve inútil.
Lo mismo sucede con aquel que deja enfriar su fe y se aparta de los principios divinos. En Mateo 5:13, el Maestro declaró: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto nos deja una verdad innegable. Hay una responsabilidad en ser llamados a representar el reino de Dios. No basta con conocer estas revelaciones, es necesario aplicarlas. La fe sin acción es estéril. Hoy es el momento de tomar decisiones, de consagrarse, de vivir con propósito. Que cada día de tu vida sea un reflejo del pacto eterno con Dios. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones y dejes tu like. Tu apoyo ayuda a que este mensaje llegue a más personas. También comparte este video con familiares y amigos para que juntos sigamos descubriendo las verdades ocultas en la palabra de Dios. Y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Bendiciones. Amén.